El arrastre es la fuerza que un fluido ejerce sobre un objeto que se mueve a través de él. Esta fuerza se opone al movimiento del objeto, tendiendo a reducir su velocidad. ¿Qué causa el arrastre? Arrastre por presión o deforma. Se debe a la diferencia de presión que se genera alrededor del objeto a medida que el fluido fluye. En la parte delantera del objeto, el fluido se acumula y la presión aumenta, mientras que en la parte trasera, debido a la separación del flujo y la formación de estelas o vórtices, la presión disminuye. Arrastre por fricción o viscoso. Es el resultado de la fricción entre la superficie del objeto y las capas de fluido que están en contacto con él. La viscosidad del fluido juega un papel crucial aquí, ya que determina cuán pegajoso es el fluido y, por lo tanto, la resistencia que opone al deslizamiento. Factores que influyen en el arrastre. Velocidad del objeto. El arrastre tiende a aumentar con el cuadrado de la velocidad del objeto, lo que significa que un pequeño aumento en la velocidad puede generar un aumento significativo en la resistencia. Densidad del fluido. Cuanto más denso sea el fluido, mayor será la fuerza de arrastre. Área frontal del objeto. Es el área del objeto que se presenta directamente al flujo del fluido. Cuanto mayor sea esta área, mayor será el arrastre. Forma del objeto. La forma del objeto es crucial. Los cuerpos aerodinámicos o hidrodinámicos tienen un arrastre mucho menor que los cuerpos romos. Coeficiente de arrastre. Este es un valor adimensional que depende de la forma del objeto y de las características del flujo. Es una medida de la eficiencia aerodinámica o hidrodinámica del objeto. Viscosidad del fluido. La pegajosidad del fluido. Para velocidades bajas y objetos pequeños, el arrastre es directamente proporcional a la viscosidad. Ecuación para la fuerza de arrastre. ¿Qué es el coeficiente de arrastre? El coeficiente de arrastre es una cantidad adimensional que se utiliza para cuantificar la resistencia o arrastre que experimenta un objeto cuando se mueve a través de un fluido. Un valor bajo del coeficiente de arrastre significa que el objeto está diseñado para moverse fácilmente a través del fluido con poca resistencia, mientras que un valor alto indica que el objeto experimenta una mayor resistencia. Ecuación para el coeficiente de arrastre. Factores que influyen en el coeficiente de arrastre. Forma del objeto. Es el factor más importante. Los objetos aerodinámicos tienen un CD mucho menor. Orientación del objeto. La forma en que el objeto se presenta al flujo del fluido afecta su CD. Rugosidad de la superficie. Las superficies lisas generalmente tienen un CD menor que las rugosas, ya que reducen el arrastre por fricción. Número de Reynolds. Relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas en el fluido. El CD puede variar significativamente con el número de Reynolds, especialmente en la transición de flujo laminar a turbulento. Compresibilidad del fluido. A altas velocidades, especialmente cerca o por encima de la velocidad del sonido, la compresibilidad del fluido se vuelve relevante y el CD puede cambiar drásticamente debido a la formación de ondas de choque. Algunos coeficientes de arrastre de algunas formas son los siguientes. Aplicaciones. La sustentación es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo que se mueve a través de un fluido y que es perpendicular a la dirección del flujo del fluido. Generación de la sustentación. En un perfil aerodinámico, el aire fluye más rápido sobre la superficie superior que sobre la inferior, lo que genera una diferencia de presión. Esta diferencia de presión crea una fuerza neta hacia arriba, la sustentación. Efecto de ángulo de ataque. Al inclinar el perfil, se desvía más aire hacia abajo, lo que incrementa la sustentación. Efecto Coanda. El efecto Coanda describe la tendencia de un chorro de fluido a ser atraído hacia una superficie convexa cercana y seguir su curvatura. En el contexto de un ala, la viscosidad del aire hace que éste tienda a pegarse y seguir la curvatura del extrados, contribuyendo a la deflexión del aire hacia abajo. Factores que influyen en la sustentación. Forma del perfil. La geometría de la sección transversal del objeto. Ángulo de ataque. El ángulo entre la línea de la cuerda del perfil y la dirección del flujo del fluido. Generalmente, a mayor ángulo de ataque, mayor sustentación. Velocidad del fluido. La sustentación aumenta con el cuadrado de la velocidad. Densidad del fluido. A mayor densidad del fluido, mayor sustentación. Superficie alar.
El área de la superficie que genera la sustentación. A mayor superficie, mayor sustentación. Coeficiente de sustentación. Es un número adimensional que engloba la influencia de la forma del perfil, el ángulo de ataque y otros factores como el número de Reynolds y el número de Mach. Ecuación para la fuerza de sustentación. ¿Qué es el coeficiente de arrastre? Cuantifica la cantidad de fuerza de sustentación que un perfil aerodinámico puede producir a partir del flujo de aire que lo rodea. Ecuación para el coeficiente de sustentación. Factores que influyen en el coeficiente de sustentación. Ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo entre la línea de la cuerda del perfil alar y la dirección del flujo de aire que se aproxima. Forma del perfil alar. La geometría de la sección transversal del ala tiene un impacto enorme en el CL. Número de Reynolds. Afecta las características de la capa límite y, por lo tanto, puede influir en el coeficiente, especialmente a bajas velocidades o con objetos pequeños. Rugosidad de la superficie. Una superficie rugosa puede provocar una transición prematura de la capa límite de laminar a turbulenta, lo que puede afectar al coeficiente. Aplicaciones.